Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 27. Las mujeres Qodbas. Una mano oculta, pero potente en sumo grado, parecía ir preparando la unidad de todos los países del valle de Éufrates. La espantosa catástrofe de las 5 ciudades desaparecidas por la explosión de los pozos de petróleo había anulado el foco más emponzoñado del mal existente en esa región. La parafeme de la casa de Numú para mujeres era hermana de un jefe de tribus que habitaba en el occidente de Ur-Caldía, llamado Tares. Era una especie de pastor monarca que llevaba el título de patriarca y su forma de gobierno era hereditaria y casi completamente familiar, pues el patriarca era el padre que arreglaba los asuntos de casa de la forma más conveniente y tranquilizadora para todos. Tares se presentó pues un día a la casa de Numú para hablar con su hermana Bada, que era la matriarca o parafeme que con su alto consejo resolvía los asuntos internos, debiendo en lo exterior dejarlo todo a cargo de los hermanos los Qodbas. Desde que se habían abierto hospicios y casas de refugio, los Qodbas tenían una tarea extremada con los inválidos, los enfermos y los posesos que llegaban casi diariamente. También había aumentado el número de los Qodbas porque las mujeres que curaban del cuerpo en el hospicio y del alma en el refugio pedían pasar a la casa de Numú para formar en las filas de aquellas mujeres abnegadas hasta el heroísmo, a quienes la naturaleza había negado la maternidad, pero que el amor había transformado en madre de todos los despojos de humanidad que iban a aquellos recintos de paz y de sosiego, buscando la curación física y la curación espiritual. Las Qodbas vestían la misma túnica azulada de los hombres, pero en vez de gorrito violeta, llevaban una especie de velo o manto de ese color que, ceñido a la frente, cubría la cabellera peinada en trenzas y caía hacia la espalda en largos pliegues hasta el suelo. Para protegerse de las venganzas de los que habían sido sus opresores, no se permitía la entrada a nadie que no fuera de absoluta confianza para el alto consejo, y hecha esta excepción, los demás solo podían hablarles a través de un muro de piedra, en el que había pequeñas ojivas, cuya puertecita era de sílex calado en forma de una estrella de 5 puntas, antiquísimo símbolo de la luz divina para la cual nada queda oculto. Por los inmensos bosques y jardines que circundaban en todas direcciones al vasto recinto, pasaban al hospicio y al refugio las encargadas de atender a los albergados en ellos, que eran siempre las más jóvenes, acompañadas por alguna de las más antiguas. Hacia el exterior no salían, sino en casos muy graves y urgentes. Tares manifestó pues a su hermana Bada que en la comarca occidental del Descensor y del Mar de la Muerte se había desarrollado una epidemia espantosa y que su hijo Abrano, que era el patriarca o jefe pastor de la región, estaba desesperado, viendo a sus súbditos morir sin auxilio, pues por el miedo de la peste los enfermos eran abandonados por sus propios parientes, en vista de lo cual su hijo solicitaba abrir un hospicio y que las mujeres Qodbas fueran a atenderlo,
que él dispondría la casa y mandaría sus elefantes y sus camellos para conducir a las cotbas enfermeras. Era el caso demasiado grave para que lo resolvieran ellas solas, y fue necesaria una consulta con sus hermanos los cotbas. La proposición fue aceptada, pero debían ir ellas acompañadas por 4 cotbas ancianos, a más de los hombres de confianza que, como conductores de la caravana, mandaría el patriarca de Galaad. Senio, el viejecito cotba, a pesar de sus años, se había empeñado en ir, diciendo que antes de partir quería prestar un último servicio a la humanidad, dentro de la cual juzgaba que no habría peligro para él a causa de que no podía ya ser considerado como un hombre, sino como un haz de raíces de encina, apta solamente para servir de cayado a los pastores. Así decía Senio, el viejecito, al montarse tranquilamente sobre el camello que abría la marcha de la caravana de mujeres cotbas al país de Galaad. Las cotbas iban de 6 en 6, sentadas en cómodos sitiales cubiertos sobre el lomo de los elefantes, que eran 7, para conducir 42 cotbas. Los hombres iban en camello y el cargamento era conducido por una tropa de asnos. La cotba que iba como jefa de la nueva casa era una mujer de 57 años que a los 24 años de edad había huido de su hogar en el país de Van, porque su marido, poderoso caudillo, cuyas tribus ocupaban una vasta región de oriente a occidente, hasta la costa del Mar Grande, era extremadamente celoso y había mandado grabar en la piedra de su testamento que, llegada su muerte, su mujer fuera sepultada juntamente con él. Era muy hermosa y no quería que otro la poseyera después que él. Había sido madre de 2 hijos, de los cuales nada había vuelto a saber. Este viaje la acercaba, pues, a su país de origen y el amor de aquellos hijos que había buscado olvidar sin conseguirlo se levantaba nuevamente en su corazón como una llama de fuego que de pronto se reaviva, removiendo las ascuas cubiertas por la ceniza. Se llamaba Elisa. El viejecito Senio, como superior de aquel convoy, y sus 3 compañeros, no tan viejos como él, iban revestidos de todos los poderes necesarios para resolver cualquier asunto, pues la larga distancia no permitía consultas de ninguna especie. Cuando después de varios días de viaje llegaron por fin al lugar de su destino, que era más o menos donde siglos más tarde se alzaría la ciudad de Damasco, el viejecito Senio hizo levantar una tienda de campaña cerca de la casa hospicio que albergaría a los cotbas, y allí se instaló él con sus 3 compañeros. Abrano, el caudillo pastor, quiso llevarles a su propia morada, en la cual encontrarían las mayores comodidades de aquella época, pero él se negó completamente diciendo: «Yo soy el perrillo guardador de los corderos de Numú, y debo estar a la puerta del redil hasta que la cerca esté bien consolidada». Y no hubo forma de arrancarle de su tienda, que fue para él y sus compañeros mansión de la sombra, taller, dormitorio y comedor. Estos acontecimientos fueron principio de una nueva alianza entre el país de Galaad con el Chalit del Nilo, y luego el país de Tea y el lejano país de Goksan, Nairi, que por oriente llegaba al Mar Dulce o lago Van, como se llamó más tarde. Los hijos de Elisa, a la muerte de su padre, se dividieron el vasto dominio, y el uno tomó para sí
la zona oriental denominada Goksan y el otro la región occidental que daba sobre la costa del mar llamado País de Etea, región que en épocas muy posteriores a aquella fue conocido por Fenicia. Sus ciudades más importantes en el Neolítico eran Dapes y Gutuin. De las actividades desplegadas por Senio y sus compañeros y de la influencia de Elisa en sus dos hijos, resultó que Goksan, Etea y Galaad, parte de la Palestina actual, tres fértiles y hermosas regiones regadas por el Éufrates o sus afluentes, solicitaron que los arqueros del Tidalá del Nilo protegieran también sus territorios, poniendo a disposición de ellos todo cuanto podían, a cambio de la defensa que les prestaban del guerrero país de Gorma o Gomer, que reforzado por numerosos emigrantes de países lejanos, destruidos por el fuego o por las aguas, constituían el terror y espanto de los pacíficos labriegos y pastores de estas comarcas. Siendo la población menos densa que en las regiones del Nilo, había inmensos campos vacíos, lo cual facilitaba enormemente las invasiones inadvertidas de aquellas razas turbulentas y conquistadoras, raíces fecundas de donde salieron siglos después los asirios y los hietzos, que lo invadieron todo, hasta el valle mismo del Nilo. El círculo defendido por los arqueros de Boindra se ensanchaba pues enormemente y fue reforzado con 40.000 arqueros más, elegidos de entre los mismos países que se iban plegando a aquella grandiosa alianza de defensa mutua, de la cual venían a ser principales jefes los Codbas de Negadá. Mientras tanto, el Tidalá, rey de naciones, estaba absorbido por sus enfermos del jardín del reposo, por sus plantas medicinales, por su lira, cuyas melodías llevaban el consuelo y la alegría a los doloridos y atormentados. Y cuando se le llamaba a la sala baja de los asuntos externos, exclamaba como saliendo de un sueño: «Ah, es verdad, en el reino de la armonía formado por mis plantas y mi lira, olvido el reinado de la desarmonía y del tumulto que bulle como un mar agitado, allá afuera entre los hombres que aún no aciertan a comprenderse». La enseñanza de Tubal. Tubal, que era el instructor de los Codbas durante 40 lunas después de su consagración, llevó un día a sus jóvenes discípulos a la campiña, fuera de los muros de la casa de Numú. Se había recibido aviso del plano espiritual que entre este centenar de jóvenes se encontraban los que serían testigos oculares del apostolado mesiánico próximo a llegar. No habían sido señalados los sujetos, pero era bastante para que el Alto Consejo y todos los Codbas mayores pusieran gran empeño en que este plantel superase a todos los anteriores, en cuanto a la parte intelectual, moral y en el desarrollo de las facultades espirituales. Algunos, demasiados entusiastas, pedían a Tubal que le llevase entre las multitudes para hablar a los hombres de la próxima venida del Verbo de Dios y arrancarles de su embotamiento en medio de los negocios materiales. Tubal les escuchaba pacientemente. Erech, Surí y Aldis, que aún estaban convalecientes de las enfermedades espirituales y físicas que les habían postrado en la gira apostológica realizada, guardaban discreto silencio porque la cercana experiencia les hacía comprender que ellos no estaban por el momento aptos para correrías de ninguna especie.
Extenuados físicamente y aplanados en su espíritu por el recuerdo de hechos desastrosos para sí mismos que no habían podido evitar, buscaban de fortalecerse en la meditación y en el estudio de sí mismos y de todas aquellas grandes almas que les servían de ejemplo y de enseñanza. Aprenda el Kodva, primeramente, a dominar todos los bajos movimientos de su íntimo ser y entonces vaya por el mundo a enseñar a los demás. Nos han dicho nuestros padres, la última vez que nos hablaron, decía por fin Tubal, para empezar su enseñanza espiritual, sentados bajo los árboles seculares de la pradera, sintiendo el cantar de las olas tumultuosas del Nilo que hacían coro al cantar de los labriegos cultivando los campos. Bien sabéis que de todos los que estabais, eran 129, la tercera parte fue puesta a prueba. De esa parte, solo 8 permanecen en la casa de Numú. De esos 8, 5 están aquí presentes: Aldis, Suri, Erech, Javán y Donduri. Los otros 3 aún no pueden comprender nada porque es tan profundo su desequilibrio mental que no permite a Boindra dejarles salir del jardín del reposo. Que os digan estos hermanos que aquí veis, aún a medio curar, si es posible a jóvenes como vosotros, que os sentís aquí como plantas de invernáculo, salir de pronto a la borrascosa corriente sin que os arrastres en su empuje violento e irresistible. El describir con detalles lo que les ha ocurrido sería romper la onda tranquila, elevada y serena de este ambiente que nos rodea y abrir la puerta a las corrientes funestas y malsanas para nuestros espíritus y para nuestros cuerpos, de la misma manera que si entráis en una habitación un cadáver en descomposición. Corrompéis el aire y aspiráis gérmenes putrefactos que pueden inocularse en vuestros pulmones por vuestras vías respiratorias. El ser dado al cultivo de su espíritu, bajo ningún pretexto debe promover ni intervenir en crónicas o relatos de miserias morales ajenas, porque contamina con las ondas etéreas y las vibraciones emanadas de ellas su propio aura, donde se plasman imágenes e ideas que luego le persiguen como fierecillas hambrientas en sus horas de concentración espiritual. Todo lo que mancha al espíritu es necesario olvidarlo si se han de matar todos los bajos movimientos del ser. Teniendo en cuenta estos principios fundamentales, he insinuado a estos hermanos vuestros que no os refieran nada de cuanto les ha ocurrido, que os baste saber que ellos tienen en sí la experiencia que no podéis arriesgaros entre las multitudes sin fortalecer antes vuestro espíritu, en forma que sea como piedra inconmovible ante las olas que se estrellarán contra vosotros. ¿Creéis acaso que por llevar aquí 2 o 3 años habéis aniquilado ya las larvas de vuestros vicios y defectos? Mirad aquel Kodva ya anciano que distribuye la semilla a los labradores. Hace por lo menos 20 años que realiza esa misma ocupación y con una solicitud infatigable enseña a los labriegos a sembrar, a cultivar, a recolectar y preparar después los granos o los frutos. Hace una vida, como veis, oscura, retirada, silenciosa. No deja morir ni un árbol ni una planta sin que dé su fruto, su nueva semilla, que al año siguiente vuelve a la tierra para fructificar otra vez. De la labor que él realiza nos alimentamos todos, hombres y ganados, dependientes de la casa de Numú, y hasta de la paja de ciertos cereales, él se encarga de que las mujeres de los labriegos saquen la fibra
que en sus distintas escalas sirven para las estelas de nuestros pisos, para las cortinas de nuestros santuarios, para cubrir nuestros cuerpos durante la vida y envolver nuestros despojos cuando el alma ha partido a la inmensidad infinita. ¿Podemos calcular acaso el amor que Él da de sí a todas las millares de semillas que hace sembrar? Si le vieras, como lo he visto yo, cuidar y limpiar y preservar de soles ardientes y de hielos destructores esas semillas, para que no mueran una vez recolectadas, juzgarías que ese hombre ve a un ser vivo que siente y ama en cada semilla, y cuando alguien le dice que es demasiado su sacrificio por unas semillas, dice tranquilamente: la evolución de estos seres está en nacer, crecer, dar frutos y agostarse, dejando una prolongación de sí mismas para renacer a su tiempo. Si yo, en la medida de mis fuerzas, coopero a esa evolución, cumplo con la ley divina de ayuda mutua y de amor a todos los seres. Después, todos estos millares de seres emanan irradiación benéfica para sus cultivadores y cooperan a que tengamos salud, paz y armonía entre nosotros y los labriegos cultivadores de nuestros campos. ¿Qué le importa a él que en el mundo exterior no sea conocido su nombre ni su obra, que parece perderse entre los graneros y los campos arados? ¿Acaso, por ser desconocida e ignorada, su obra es menos real y meritoria? En la infinita escala de las obras de Dios, no podemos precisar ni definir si hace obra más grande y buena el que guía multitudes o el que guía la evolución de las especies inferiores, porque la grandeza de la obra no está en la obra misma, sino en el pensar y el sentir de aquel que la realiza. Entre el que guía multitudes con el pensamiento de levantarse un pedestal de gloria para sí mismo y el que sin ningún mezquino pensamiento cultiva las plantas de sus campos solo por amor a ellas, es indudable que este último realiza una obra meritoria para sí mismo, a la vez que beneficia para aquellas especies que han recibido su solicitud. Las especies inferiores no adulan ni lisonjean ni sirven de tentación, y, aunque es verdad que el Altísimo manda a veces a sus hijos las pruebas difíciles de la grandeza y del poder de ocupar lugares prominentes que ponen al ser como en la cúspide de una torre de marfil, a la vista de todos, también es verdad que Él da los medios para salir triunfante de esas pruebas cuando sin nosotros buscarlas las hemos recibido como encargue divino. El caso, por ejemplo, de nuestro hermano Boindra, tan consagrado a sus cantos, a su lira, a sus plantas, a vitalizar con vibraciones de armonía el agua y el aire para los enfermos y los tristes, sin querer jamás salir a buscar el aplauso de los hombres. ¿Qué hizo él para que tantos y tantos pueblos pidieran el derecho de proclamarlo su soberano? Él buscó el olvido, la oscuridad, el retiro de todos los placeres de la vida carnal, pero el Altísimo, que lo ha puesto encima de una torre a la vista de todos, está obligado por justicia a sacarlo a flote sin que ninguna tempestad lo hunda y ningún vendaval lo derribe. Y así es todo en la vida del espíritu, al cual nunca le falta la fuerza y ayuda necesaria para mantenerse firme en el cumplimiento de la ley. Y nuestras grandes caídas y nuestros grandes errores son porque muchas veces, siguiendo el impulso de las larvas internas que aparentemente están muertas, pero que viven dentro de nosotros,
Nos salimos de nuestros senderos ya marcados al encarnar y nos perdemos en encrucijadas sin salida. Y cuando por fin el amor de algún ser misericordioso nos vuelve al camino, cuántas desgarraduras en nuestro vestido y cuántas llagas en nuestro corazón. Haceos cada día estas preguntas y contestarlas con toda la sinceridad que sean capaces, sabiendo de antemano que solo Dios y vosotros mismos conoceréis las respuestas. ¿Por qué vine a la casa de Numú? ¿A qué vine? ¿Por qué quiero salir a la sociedad de los hombres? ¿Qué busco de ellos? ¿Qué les daré yo? ¿Me apena la vida oscura y desconocida? ¿Pienso con mucha frecuencia en los sacrificios o molestias que me tomo por los demás? ¿Rehuyo pensar en las molestias o sacrificios que los demás hacen por mí? ¿Soy capaz de reconocer mis errores? ¿Soy capaz de reconocer la virtud ajena? ¿Soy capaz de obrar el bien aunque sin esperanza de ninguna recompensa? ¿Soy capaz de sembrar una semilla y cultivarla y regarla aun cuando sepa que no gozaré yo de mi esfuerzo y sacrificio? El día que os podáis contestar satisfactoriamente todas estas preguntas sin que en vuestra propia conciencia se levante una voz para desmentiros, entonces será llegado el momento en que vayáis sin peligro en medio de las multitudes, donde no encontraréis más que lazos hábilmente tendidos en que los débiles y los incautos caen a millares. Y si me llega la hora de partir de este mundo y aún falta alguna de esas preguntas sin poder contestarme satisfactoriamente, preguntó un jovencito que había prestado gran atención a todas las interrogaciones que hacía Tubal a lo más hondo de sus almas. Hijo mío, si en esta sola vida puedes contestar a todas las preguntas y solo te falta una, puedes estar seguro de que has dado un paso de gigante en la perfección de tu espíritu, aun cuando no hayas salido a predicar la verdad. Y si me llegara la hora de partir y no hubiese podido contestarme a ninguna, volvió a preguntar. Entonces sería señal de que si hubieras salido de este aura de protección, menos te las habrías contestado, porque entonces no habrías sido capaz ni siquiera de hacerte esas preguntas a ti mismo. Este jovencito Kodva, el menor de todos ellos, se llamaba Agnis, y en un lejano futuro debía traer la dura misión de ser fustigador del vicio y de la iniquidad, en las vísperas de la última venida del Verbo de Dios a la tierra, misión heroicamente cumplida con este brochazo sangriento al final, la cabeza del misionero presentada en un festín sobre una bandeja de oro. Sería el precursor del Cristo, Juan el Bautista. ¿Y cómo conoceremos si las respuestas son de verdad la copia fiel de lo que hay en nuestra conciencia?, preguntó otro de los jóvenes postunances. Muy fácilmente. Si es el amor a la verdad eterna o el amor a la humanidad lo que os impele en vuestras obras, no os sentiréis aplastados y doloridos por el pesimismo si no conseguís el éxito. Pero si en vuestras obras apostólicas buscáis vuestro engrandecimiento y vuestra gloria, os causará tristeza y pesar profundo la negativa y el fracaso. ¿Habéis comprendido cómo debe escudriñar el espíritu sus propios rincones ocultos para matar las larvas de la gangrena espiritual, dormidas a veces bajo un musgo suave y verdeante? Es tan sutil el amor propio
que reviste nuestras acciones de bellos y diáfanos matices, en forma que nos encantamos de ellas, pareciéndonos que son lo mejor de lo mejor. Mas si estas mismas acciones las vemos en otros, nos resultan desteñidas y opacas. ¿Por qué? Porque las unas son nuestras y las otras son de nuestro hermano. El Kodva que quiere de verdad subir la escala de perfección humana a que fue llamado, no se ha de distraer en obras de ruido exterior, sino en acumular armonías interiores mediante el acuerdo completo entre el pensar, el sentir y el obrar, y la eterna ley de amor y de justicia. ¿Qué hemos de entender por obras de ruido exterior?, preguntó don Duri, que se sentía apasionado por las multitudes y por las obras de gloria y de fama. Quiero decir obras huecas, sin médula, como esos árboles muy frondosos pero sin fruto, obras sin el amor que les da fuerza, energía, vida y radiación benéfica para sí mismo y para los demás. Los humanos estamos habituados a mirar el exterior de todas las cosas y por eso nos engañamos miserablemente y engañamos a los demás. Dos hombres enseñan una misma doctrina. El uno la enseña por amor a la ciencia misma y por amor a los discípulos que le escuchan. El otro la enseña por la gloria que se atrae y acaso para conquistar mayor número de oyentes. Hará elocuentes demostraciones y sus discursos serán más brillantes. Los hombres escucharán las palabras, pero no penetrarán en lo interior y desde luego no verán la formidable irradiación de amor del primero, ni la nulidad de irradiación del segundo. Dos hombres curan una misma enfermedad. El uno acumula medicina tras medicina. El otro apenas si hace beber alguna infusión de hierbas o un vaso de agua cristalina. ¿Cuál os parece que curará con mayor rapidez y a mayor número de enfermos? Aquel, desde luego, que más amor ponga en sus obras, por pequeñas, modestas e insignificantes que ellas aparezcan ante los ojos humanos. Es hueca y vacía toda obra que deja vacío y hueco a quien la realiza, porque fue hecha tan solo con la mira del aplauso y de la vanidad satisfecha. Por eso, antes de realizar un acto de relativa importancia, preguntaos a vosotros mismos, ¿qué fin me induce a realizar esta obra? Las palabras, mi gusto, mi deseo, mi antojo, deben ser borradas del vocabulario de Kodva. Si quieren matar las larvas venenosas que todos llevamos dentro de nosotros mismos y que más tarde o más temprano crecerán entorpeciendo nuestro progreso espiritual. Siento que estáis pensando, ¿hemos pues de vivir sin deseos, sin anhelos, sin aspiraciones? Y yo os contesto, en la casa de Numú nadie obliga, nadie fuerza, nadie arrastra con cadenas, únicamente se os pregunta. ¿Buscáis la paz del alma? ¿Buscáis aniquilar de raíz vuestros defectos? ¿Buscáis subir con mayor rapidez la escala que os llevará a la felicidad, a la sabiduría y al amor? Este es el camino. El que lo siga con mayor decisión y valor será el que llegue más pronto. Si os falta a veces la paz, estad seguros de que es porque deseáis lo que no podéis tener. Donde hay deseos no hay paz, y todo deseo que os turbe la paz es un exceso de deseo. Todos los que tenemos algo lúcida la conciencia respecto de los caminos de Dios y de sus almas, decimos que deseamos ver a la humanidad libre de su atraso moral y espiritual. ¿En qué forma conoceremos que ese deseo es justo y medido?
pues empezando por salir nosotros mismos, que somos parte de la humanidad, de ese atraso y de esa pequeñez. Termino con esto mi confidencia espiritual con vosotros y os dejo para que continuéis vuestros trabajos o vuestros recreos acostumbrados. Y Tubal volvió solo al santuario, pensando en que más de la mitad de sus discípulos se sentían cobardes al solo pensamiento de la negación de sí mismos. Pobrecillos, murmuró, a la edad de ellos yo también decía qué dura es la enseñanza de la casa de Numú, y qué torturas y qué ansiedades antes de conseguir matar mis deseos y mis ambiciones. Ojalá fuera mi amor bastante grande para llenar todos los huecos vacíos que hay en esas almas torturadas todavía por los deseos humanos. La magia del amor. Mientras tanto, Boindra, acompañado por los Kodvas de mayor desarrollo psíquico, hacía esfuerzos inauditos para arrancar de la inconsciencia a 3 desequilibrados mentales que tenían tratamiento. Las horribles torturas que habían visto realizadas con los infelices cautivos para obligar a que se les dieran fuertes rescates por ellos era lo que sin duda les había causado a estos jóvenes Kodvas el lastimoso estado en que se encontraban. Habían pasado de los estados de furia incontenible a una pasividad serena y fría, pero inconsciente y callada. Nada los conmovía, nada les llamaba la atención, ni una palabra, ni un gesto, ni un movimiento. Quietos yacían en sus bancos de reposo, mirando al vacío, con ojos que parecían no ver. Las melodías de la lira de Boindra habían calmado el estado de furia rabiosa. Las inmersiones en la fuente les habían apagado la fiebre y aquietado los nervios. Mas, ¿cómo volver a la perfecta conjunción sus mentes con sus cerebros? Y mientras vibraba su lira, él cavilaba y sufría, y lloraba por verse impotente para levantar de la postración aquellos espíritus encadenados así, tan dolorosamente. De pronto, 3 Kodvas que estaban a su lado, frente a frente de los 3 enfermos, cayeron en trance, o lo que es igual, dejaron su cuerpo por un desprendimiento voluntario del espíritu. Los 3 enfermos durmieron también, y la lira intensificaba sus vibraciones. Las energías espirituales empezaron a plasmar en el éter sus creaciones formidables, y Boindra, en plena conciencia, asistió a un espectáculo que aún no había visto en todos sus años de Kodva. Una inteligencia superior y de gran fuerza fluídica apareció detrás de los enfermos que se agitaban en convulsos movimientos y, ayudado por el doble de los 3 Kodvas en hipnosis, realizó la operación de desalojar del aura de los jóvenes enfermos centenares de animalillos fluídicos como pequeños dragones que se iban disgregando y deshaciendo a medida que intensificaba su irradiación sobre ellos el guía espiritual que formaba densas corrientes de fluvios armónicos, suaves y dulces, extraídos del agua, de las plantas, de los cuerpos dormidos de los Kodvas y de las ondas sutiles de amor de Boindra, que cantaba acompañado de su lira una intensa evocación al alma madre de los seres y de las cosas, y el alma madre vibró al unísono con el amor de todos aquellos seres que en el dolor la buscaban, y en ese amor se disolvieron, se desvanecieron como negro humo al soplo del viento,
los horribles dragoncillos creados por la lujuria, por el odio, por los deseos de venganza, por el terror de las víctimas ante los verdugos, en torno de los 3 jóvenes enfermos que por afinidad, a causa de ocultos defectos, fueron apresados por ellos, a favor del ambiente ruin, grosero y bestial en que se habían encontrado sumisos. Las energías espirituales fueron recogiéndose en sus propios centros de irradiación. El guía espiritual desapareció como esfumado en el éter resplandeciente, con la luz de la tarde, y todo quedó en profunda quietud. Los 3 Kodvas se despertaron de nuevo a la vida física y Boindra dejó esfumar en un dulce gemido la última nota de su lira mágica. Los enfermos continuaron sumergidos en un sueño quieto y tranquilo. 1 hora después les vieron despertarse al mismo tiempo y abrazarse los 3, llorando y mirando con estupor hacia todos lados. Gracias a Dios que salimos de ese espantoso lugar. Estamos aquí, ¿veis? Estamos aquí. Oh, parece mentira que estamos aquí, decían los 3 a la vez. Entonces Boindra y sus compañeros vieron que hasta ese momento los pobres enfermos se creían aún sumergidos entre los brutales guerreros que les habían tenido cautivos. Los toques de llamada general resonaron anunciando a todos los habitantes de la casa de Numú que un acontecimiento feliz les reunía como las notas de un himno grandioso de confraternidad. Y la terraza circular que rodeaba el jardín del reposo se vio inundada de Kodvas, en cuyos ojos asomaba la gran interrogación. ¿Qué hay? Mirad, les decía Boindra, enseñándoles los 3 jóvenes curados, que lloraban y reían en la profunda emoción del dolor pasado y del inmenso amor que les rodeaba. Uno de los enfermos era hermano mayor de Ibrín, que se encontraba con los otros jóvenes Kodvas, los cuales, al oír la llamada, acudían a la casa, ansiosos de conocer el acontecimiento. Cuando pasaron las espontáneas manifestaciones de entusiasmo y de alegría de unos y de otros, Ibrín decía muy bajito al oído de su hermano Alodis: «Hermano, es mejor sentirnos pequeños y quedar en este refugio que no pensar que somos grandes y salirnos a correr por el mundo. Tienes razón, y creo que en toda mi vida no se borrarán de mi mente las horribles escenas que he presenciado. Lo que me produjo el extravío mental debió ser lo último y más espantoso que vi, sin poder remediarlo». Alodis bajó aún más la voz cerca de su hermano. Estábamos prisioneros de un caudillo en guerra con un hermano de Suri, y por venganza desolló viva a una hermana de nuestro compañero. Él no lo sabe, fue lo último que vi, y desde entonces no supe nada más, porque perdí hasta la conciencia de que vivía. «Calla, calla, por favor», dijo Ibrín, «que aquí no se puede hablar de cosas tan espantosas». El Paraome propuso celebrar el acontecimiento con algo duradero, grande y hermoso, que lo recordara permanentemente. Crear una casa de enseñanza para los hijos varones de los pastores y agricultores del Nilo, en la cual se enseñaría música, propiedades curativas de las plantas, del agua, de los colores, las influencias de los astros en todos los seres y la escritura en papiro que hasta entonces solo en sus santuarios se usaba. La idea fue aceptada con entusiasmo. «He aquí un apostolado menos peligroso para nuestros jóvenes Kodvas», decía Everi.
Haga el Altísimo surgir muchos boindras de entre los futuros músicos para que haya menos enfermos y menos atormentados en la humanidad, contestaba Tubal.